Buenas tardes, ¿cómo estás? ¿Todo bien? Bien, gracias. ¿Tú? Qué bueno, me da mucho gusto, me da mucho gusto. Le estaba comentando a Yacel que, bueno, vamos a aprovechar estos minutos para poder continuar con nuestra clase, ¿ok? Entonces vamos a trabajar los que se vayan conectando, ahorita vamos a trabajar nosotros. Entonces aún así, pues está grabada la clase, ¿para qué? Para que puedan tomarla si es que no se llegan a conectar todos, ¿ok? Muy bien, entonces voy a continuar. ¿Qué fue lo último que vimos? Lo último que vimos fueron las partes del microscopio. Definimos, más bien primero, vimos un poco de la historia de lo que es el microscopio. Después vimos cuál es la función de un microscopio, que es decir, es un instrumento que nos permite observar objetos que son demasiado pequeños para que nosotros podamos observarlos. ¿Ok? Entonces esa es la función del microscopio. ¿Qué más vimos de un microscopio? Vimos cuáles son las partes del microscopio, que está compuesta principalmente por ocho piezas diferentes, que es el cabezal, el brazo, los tornillos, el condensador, la platina, el objetivo, el revólver y el ocular. Todo este en conjunto pues nos va a ayudar a poder observar cada uno de o cada una de las cosas que veamos, que podamos ver dentro del microscopio. ¿Qué vemos en el microscopio? No solamente microorganismos, sino también podemos ver una infinidad de cosas, también como materiales, objetos, etcétera. Pero en la parte biológica o en la parte de biología, específicamente hablando de microbiología, utilizamos el microscopio para qué? Para poder observar microorganismos, es decir, organismos que no podemos ver a simple vista. ¿Ok? Eso fue lo último que vimos en nuestra clase. No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta hasta aquí. ¿Alguna duda, alguna pregunta, chicos? No, profe. ¿No? Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. ¿Qué es lo que vamos a ver el día de hoy? Vamos a ver algunas funciones del microscopio. Entonces, ¿para qué nosotros utilizamos el microscopio? Bueno, algunas de sus aplicaciones son las siguientes. Como primer punto es el estudio morfológico y estructural de las células y tejidos normales y patológicos. Es decir, en biología la primera función que le damos al microscopio es poder observar las células. Más adelante les voy a mostrar cómo es que nosotros observamos células. ¿Ok? ¿Y qué observamos de estas células? Pues observamos qué es lo que tienen adentro, qué forma tienen, si yo le quito un pedacito de tejido, cómo se observa ese tejido, si este tejido puede tener ciertas características, como por ejemplo que sea, no sé, que sea grande, pequeño, rugoso, liso, etcétera. Entonces esa es la primera aplicación o la primera función que le damos al microscopio, el que nosotros podamos observar células. ¿Ok? Como segundo punto, nos dice localización y diagnóstico de virus. Así como también utilizamos el microscopio para estudiar células, también estudiamos los microorganismos. Recuerden que las áreas que estudia la microbiología, además de las células, es el estudio de bacterias, de protozoarios, de hongos, de algas y de virus. Entonces, los microscopios nos van a permitir observar cuáles son las características de cada uno de estos microorganismos, como por ejemplo tamaño, su forma, cómo es que se reproducen, cómo es que se alimentan, etc. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda en las primeras dos aplicaciones o funciones de un microscopio? No. ¿No? Excelente, muchísimas gracias. Como tercera aplicación o como tercera función, dice estudios morfológicos para la caracterización taxonómica en zoología y botánica. ¿Eso qué quiere decir? Eso quiere decir que hay muchos estilos de células o muchos tipos de células. Ajá. Cada una de estas células, ya lo veremos más adelante, tienen un género y tienen una especie diferente. Ujú. Si ustedes recuerdan, cuando empezamos el curso de biología, mencionamos la taxonomía. ¿Qué es la taxonomía? La taxonomía es el estudio de la clasificación de los seres vivos. Y así como por ejemplo, un león puede tener su taxonomía, también una célula y un microorganismo pueden tener sus taxonomías. Entonces, cuando nosotros estudiamos los microorganismos a través de los microscopios, también podemos entender cuál es su taxonomía, hablando específicamente de cuál es su género y cuál es su especie. ¿Ok? ¿Sí?
¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguno. Ok, perfecto. Entonces, ¿cuál es la siguiente aplicación? Dice, la valoración del deterioro de materiales. ¿A qué se refiere eso? Ah, pues además de que nosotros podemos utilizar el microscopio para estudiar la biología, también la podemos utilizar en otras áreas completamente diferentes. Por ejemplo, si nosotros tuviéramos aquí un pedacito de metal, ajá, supongamos que es un metal que tiene estas rayas, y hay que suponer que estas rayas le ayudan a poder conducir la electricidad de este metal. Ujú. Entonces, ¿qué pasa si una de estas rayas se rompe? ¿O qué pasa si una de estas rayas se quiebra? Ah, pues tendríamos que investigar de qué manera se quebró y por qué se quebró. Entonces, ¿qué es lo que podríamos hacer? Podríamos cortar un pedacito de este metal y lo podríamos colocar en nuestro microscopio. ¿Para qué? Para que con ayuda de nuestro microscopio podamos entender qué le pasó a ese pedacito de metal y por qué ya no está conduciendo la electricidad. Es decir, no solamente lo utilizamos para analizar microorganismos u organismos, sino también podemos analizar objetos. Otro ejemplo, ¿qué más podríamos estudiar en un microscopio? Dice, punto 5, el estudio y el análisis de pinturas. ¿No? Por ejemplo, ¿qué tal si hay una pintura que quieren, supongamos que ustedes estudian diseño de pinturas, artes gráficas y todo esto? Entonces, ¿qué pasa si ustedes les dicen, ah, pues fíjate que yo tengo una pintura de este monito, ¿no? Entonces, a mí me dijeron que este monito lo pintó Van Gogh. Ajá. ¿Y ustedes saben cuánto cuesta una pintura de Van Gogh hoy en día? Ah, no, primero, ¿han escuchado de Van Gogh? ¿Saben quién es Van Gogh? ¿Una banda? No, 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 una banda no. Van Gogh fue un pintor muy famoso hace muchos, muchos, muchos años. Una de sus pinturas más famosas es un paisaje que está como distorsionado. Es como de color azul, no sé si lo ubiquen. Sí. La noche estrellada. La noche estrellada, correcto, sí. Esa es una de sus pinturas más famosas. Sí, esa misma. Ahora les pregunto, ¿ustedes saben más o menos cuánto cuesta, o si pudiéramos comprarla, cuánto les costaría comprar la pintura de la noche estrellada? Más por los 10,000, no sé. No, una cosa invaluable, es decir, millones de millones de millones de millones seguramente. Pero ¿qué pasa? Y a esto voy con el estudio del microscopio. ¿Qué pasa si ustedes, por ejemplo, les llevaran una pintura que según dicen que es la noche estrellada? Y dicen, quiero que nos analices, por favor, esta pintura de la noche estrellada. ¿Cómo la podrían analizar? Ah, pues una herramienta que nos podría ayudar a qué? A poder analizar justamente esta pintura sería un microscopio. ¿Por qué? Porque a lo mejor Van Gogh pintaba con algunos detalles muy específicos. Y a gran escala, es decir, si yo veo la pintura con mis ojos, a lo mejor no me doy cuenta de esos detalles. Pero ¿qué pasa si a esa pintura yo la coloco dentro de un microscopio? Hay microscopios muy grandes, ¿eh? No solamente hay microscopios pequeños, también hay microscopios muy grandes. Ah, pues de esa manera yo podría analizar la pintura y ver si tiene los detalles que según Van Gogh ponía en sus pinturas. Entonces podrían decir, no, esta es una réplica y no vale 1,000,000,000, a lo mejor te vale únicamente 100 pesitos, ¿no? Entonces vean, la herramienta del microscopio me permite tener muchas, muchas, muchas aplicaciones. ¿Ok? ¿Hasta aquí alguna duda? No, ninguna duda. ¿No? ¿Todo bien? Y todo bien. Bueno, entonces, vean, aquí yo les pongo algunas áreas de aplicación. Es decir, además de la biología, además de la microbiología, ¿qué otras áreas de estudio me permiten utilizar el microscopio? Pues una de ellas es la anatomía. ¿Alguien sabe qué estudia la anatomía? ¿El cuerpo? El cuerpo, exacto. La anatomía estudia el cuerpo y también a través de un microscopio podemos estudiar el cuerpo. Muy bien. ¿Alguien sabe qué estudia la histología? ¿O han escuchado de qué es la histología? No. Bueno, la histología es el estudio de cuando ustedes tienen aquí un cuerpo, ¿no? Entonces,
yo quiero sacar un cachito de piel de este brazo de este humano. Entonces, este cachito de piel yo lo voy a analizar. Es decir, la histología estudia estructuras vegetales y animales, específicamente hablando de músculos y algunos órganos. ¿Ok? Eso es lo que estudia la histología. Pedazos, digamos, pedazos de piel, y esos pedazos de piel lo pueden estudiar. Eso es la histología. ¿Ok? La virología, ¿qué se les ocurre que es ¿Cuál es su campo de estudio, la virología? Los virus, ¿no? Ya habíamos visto que cuál es la ciencia que estudia los virus, pues es justamente la virología, ¿ok? La genética estudia el ADN, la química, bueno, ya más adelante llevarán química, ya verán qué es la química es el estudio de la estructura de los materiales, ¿ok? Entonces en tercero llevaremos química y entenderán más qué es química. La bioquímica es una relación entre los procesos biológicos y químicos que se pueden presentar en un cuerpo, como por ejemplo la respiración. La respiración en seres vivos es un proceso bioquímico. ¿Por qué? Porque es un proceso biológico y además implica reacciones químicas. ¿Ok? También nos ayuda para la tecnología de alimentos. Es decir, nos puede ayudar para estudiar qué tan buena es una manzana, o qué calidad de la carne yo voy a vender, o si mi queso está bien hecho, o si yo voy a crear un ingrediente que se le pueda agregar a las galletas y este puede ayudar a mi galleta a hacer, por ejemplo, más cafecito bonito. Es decir, también me puede ir a un microscopio a entender todos estos procesos dentro de la tecnología de alimentos. También en la geología, es decir, en el estudio del suelo, también puede dar mucho el microscopio. En las artes, como ya habíamos mencionado, ¿qué pasa si a mí me dicen que analice una pintura de Van Gogh? En la microbiología, que es donde ahorita lo vamos a estar aplicando, en el estudio de microorganismos y de células. Y además en la física. También en la física nos ayudan, ¿por qué? Porque además de que la física enseña, o a través de la física podemos aprender fenómenos naturales, también podemos entender a través de la física algunas propiedades de los materiales. Entonces vean todas las áreas de aplicación que tiene quién, que tiene el microscopio. Por eso la importancia de que ustedes sepan para qué es un microscopio, cómo funciona el microscopio y además cómo se compone un microscopio. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Hasta aquí alguna duda, alguna pregunta? No. No. ¿No? Ok, perfecto. Entonces vamos a continuar. Ahora, no solamente hay un tipo de microscopio, encontramos una gama diversa de microscopios y vamos a ver cada uno de estos. El primer microscopio se le llama microscopio óptico, que es el que por lo regular en todos los lugares podemos encontrar. Es el microscopio más común. ¿Ok? Entonces vean, dice, es un tipo de microscopio compuesto que utiliza una combinación de lentes agrandando las imágenes de pequeños objetos. Los microscopios son antiguos y simples de utilizar, así como de fabricar. Entonces vean, este es un ejemplo de un microscopio óptico, donde se encuentran esas lentes que agrandan los objetos. Esas lentes se encuentran aquí. Ya lo habíamos visto en la estructura de los microscopios. Entonces ustedes ponen su ojito aquí y ustedes van moviendo este revólver. Estos pequeños cilindros son los objetivos, que es el grado en el que tú quieres aumentar lo que tú estás viendo. Entonces, mientras más grande es el cilindro, más aumento van a tener. Entonces recuerden que aquí abajito encontramos la luz que refracta a través de lo que yo estoy observando y con estos tornillos yo bajo o subo la platina, es decir, esta base, o cambio la intensidad de la luz. Entonces, estos microscopios son los que nosotros trabajamos en el laboratorio. ¿Okay? Son los que nosotros tenemos en el colegio. A lo mejor este año no nos alcanza a poder utilizarlos, pero a lo mejor ya cuando vayamos en física ya los vamos a utilizar. ¿Ok? Y claro, les voy a volver a recordar cómo está compuesto un microscopio, qué es un microscopio, cómo funciona, pero que ustedes ya lo toquen, que ya lo trabajen. ¿Ok? ¿Sí? Muy bien, entonces, ¿alguna duda hasta aquí?
Bien, entonces, ¿cuál es el segundo microscopio que vamos a ver? El segundo microscopio es el microscopio compuesto. Ujú. ¿Qué es un microscopio compuesto? Dice, es un aparato óptico hecho para agrandar objetos. Consiste en un número de lentes formando la imagen por lentes o una combinación de lentes posicionados cerca del objeto, proyectándolo hacia los lentes oculares o el ocular. Este tipo de microscopio es el más utilizado. El microscopio compuesto es lo mismo que el microscopio óptico. Nada más ustedes díganme, nada más viendo las imágenes, ¿cuál sería la diferencia entre el microscopio óptico y el microscopio compuesto? ¿Cuál sería la diferencia? Así, a ojo de buen cubero, como dirían por ahí. ¿Cuál sería la diferencia entre este, que es el microscopio óptico, y este, que es el microscopio compuesto? ¿Cuál sería la diferencia? En que uno solo se puede ver un ojo y en el otro dos. Correcto, sí, esa es la diferencia. Y si se dan cuenta, en este microscopio tenemos un ocular más. Es decir, este de aquí es el ocular. Entonces, aquí, ¿cuántos oculares tenemos? Tenemos uno y tenemos dos. Entonces, son más cómodos para trabajar y además nos pueden dar mayores aumentos. Es decir, como tenemos más lupas, nos va a permitir ver todavía cosas todavía más pequeñas. Ujú. Entonces, por ejemplo, en preparatorias, en universidades ya que tienen un poco más de presupuesto, se utilizan ya estos tipos de microscopio. ¿Por qué? Porque aquí nada más utilizas un ojito. Pero ustedes utilizan, ¿cuántos ojos utilizan para ver? ¿Uno o dos? ¿Cuántos ojos utilizan para ver? Dos. Dos, ¿verdad? Entonces, si ustedes cierran un ojo, claro, sí ven, pero es un poco incómodo, ¿por qué? Porque a lo mejor mi vista se forza mucho. Pero si yo tengo mis dos ojos utilizando, pues claro, vemos un panorama más general y es más cómodo ver. Lo mismo pasa con los microscopios. El microscopio compuesto es mucho más cómodo de utilizar, ¿por qué? Porque aquí enfocamos toda nuestra vista en lo que estamos observando. ¿Ok? Pero aún así, también los microscopios ópticos también son cómodos. Pero claro, sería mucho más cómodo poder tener nuestra vista muy generalizada. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas? No. ¿No? No. No. ¿No? Perfecto. Entonces vamos a continuar. Ahora, hay otros tipos de microscopios. El siguiente es el microscopio digital, que dice, tiene una cámara CCD adjunta y está conectada a un LCD o a una pantalla de computadora. Un microscopio digital usualmente no tiene ocular para ver los objetos directamente. El tipo triocular de los microscopios digitales tienen la posibilidad de montar una cámara que será un microscopio USB. ¿Cuál es la diferencia de un microscopio óptico a un microscopio digital? Vean que este ya no tiene oculares, es decir, lo que vemos a través de los objetivos es a través de una pantalla. Ajá. Entonces, ¿quién nos está diciendo, quién nos está dando la información de lo que vemos? Ya como tal no son los oculares, sino que ahora mi ocular va a ser una pantalla. Y claro, ¿por qué sería un poco más sencillo observar aquí? Porque a lo mejor la computadora que está conectada al microscopio puede ver todavía un poco más allá de lo que nuestros ojos pueden detectar. Ujú. Entonces, ¿para qué me serviría uno de estos? Pues a lo mejor estoy viendo una colonia de microorganismos donde tengo que ir contando a todos. Entonces, si los cuento con los oculares, es decir, si los voy contando uno por uno únicamente con estos, a lo mejor mi vista se cansa mucho. Pero si yo los puedo identificar a través de una computadora, pues claro, será un poco más fácil. Otra de las características que tiene este microscopio digital es que podemos guardar información. A lo mejor digo, pues yo necesito una foto de esto. Pues lo que hago es a lo mejor hacer una captura de pantalla desde mi computadora o desde esta pantalla digital y ya voy guardando mis imágenes. Entonces vean, nos da otra posibilidad de observar lo que estamos trabajando. ¿Ok? ¿Sí? ¿Sí? ¿Dudas, preguntas hasta aquí? No. ¿No? Ok, y vamos a terminar. No. Perfecto, perfecto. Y vamos a terminar con este microscopio. Este microscopio se le llama microscopio fluorescente. Y ahorita decimos el por qué. Que dice, es un tipo especial de microscopio que en vez de tener reflejado en vez de tener un reflejo liviano,
y una absorción utiliza fluorescencia y fosforescencia para ver las pruebas y sus propiedades. Más adelante vamos a mencionar para qué me sirve la microscopía fluorescente. Pero este tipo de microscopios lo que hacen es que no utilizan luz convencional, sino que utilizan rayos UV. Los rayos UV es un tipo de onda que me permite ver un poco más allá de lo que ve un tipo de luz normal. ¿Por qué? Porque vean, nuestro ojo capta diferentes longitudes de onda. ¿Qué son las longitudes de onda? Son partículas de luz que viajan a través del aire. Es decir, nosotros ¿cuántas longitudes de onda vemos? Ustedes han visto el arco iris, ¿no? ¿Cuántos colores tiene el arco iris? Como más o menos son entre 7 y 8 colores, ¿no? Que es rojo, verde, azul, morado, rosa, todo eso. Y aquí viene la pregunta, ¿por qué vemos el rojo? ¿Por qué vemos el verde, el azul, rosa, todos esos? Pues resulta que nuestro ojo ve todas estas longitudes de onda. Por eso vemos todos esos colores. Ahora, los rayos UV, ¿cuáles son los rayos UV más famosos? Los que vienen del sol directamente. Pero yo les pregunto, ¿ustedes pueden identificar así como tal un rayo de luz? Es decir, si ustedes ven el sol, que no deben de hacerlo, claro, ustedes pueden identificar cómo viaja la luz del sol hacia ustedes. ¿Pueden ver esa longitud de onda? ¿Pueden ver ese rayo de luz? ¿Pueden verlo? Pues en realidad no lo podemos ver. O sea, sentimos que hay luz, vemos que hay luz. Pero si nosotros tuviéramos la capacidad de observar cómo viaja del Sol a la Tierra, toda esa luz la veríamos en forma de onda. Pero en realidad no lo vemos. Entonces, este microscopio utiliza ese tipo de rayos, rayos UV. ¿Y para qué me van a servir? Me van a servir para detectar estructuras muy específicas en algunas células, como por ejemplo estructuras u órganos en los que ellos comen, en cómo se reproducen, a lo mejor que les sirven para separarse, etc. Ya lo iremos detallando. Pero vean, este tipo de microscopio fluorescente, su característica principal es que utiliza otro tipo de rayos. No utilizan rayos de luz. Bueno, todos son rayos de luz, pero las que utilizamos en la luz normal son diferentes a los rayos UV. Entonces, este microscopio utiliza ese tipo de rayos, rayos UV. ¿Y para qué nos funciona? Nos funciona para ver características muy específicas de la estructura de las células. ¿Ok? Entonces, vean, ya para finalizar, ¿qué tipos de microscopio vimos hoy? Vimos el microscopio óptico, el microscopio compuesto, el microscopio digital y el microscopio fluorescente. Si ya se dieron cuenta, cada uno de los microscopios tiene una característica diferente y además tiene un uso diferente. ¿Por qué? Porque vamos a utilizar diferentes microscopios para observar diferentes cosas. Claro, en rasgos muy generales, me puede funcionar para ver algo. Pero no siempre me va a servir un solo microscopio para ver lo que yo necesito. La siguiente clase vamos a ver los siguientes microscopios, que es el electrónico y el estéreo, y les voy a enseñar un video de cómo se utiliza un microscopio. ¿Ok? Entonces, dudas, preguntas, quejas, sugerencias, algo que